Muy buenas noches, amigos de la conciencia. Una vez más te traemos el libro práctico taoísta, libro 10 de la saga del Shaman Ladino, por el indio Rajadesh Tlamatinitsin. Continuamos con la lectura. Capítulo 1. San Xuan. Yo estoy aquí y ahora. Benjamín me contó hace no mucho que estaba haciendo Chikun San Xuan frente al mar en Veracruz y tenía su mochila atrás de él. Fue tanta su relajación que cuando abrió sus ojos volteó a mirar a dónde estaba la mochila y se dio cuenta que la mochila se había esfumado. Atención alerta pero relajada. Bueno, al menos comprobó que el San Xuan es tan poderoso que te desconecta de todo lo externo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Vuelvo a inhalar y me echo un rapé mulateiro. De inmediato siento como por mi lado derecho entra el rapé directo a mi cerebro derecho y se prende mi quinto y sexto circuito. Comienzo a escribir. Hoy por la madrugada me levanté motivado porque don Matías me había dicho ya hace un tiempo sobre el entrenamiento con pesas ki. Don Matías me aseguraba que a pesar de su edad, él levantaba pesas ki todos los días y que desde un principio notó en el entrenamiento que su miembro viril se le puso más tieso, más grueso y ganó más alargamiento de su miembro viril. Claro, yo no le pregunté cuánto le había crecido, si hubiera ido algo putito eso. Yo practicaba las pesas ki, no muy regularmente, acaso 1 o 2 veces por semana. Y eso de vez en cuando, para ser muy sincero conmigo mismo. Don Matías me decía que el secreto era balancear las pesas ki, y cada que la balanceaba y la pesa ki iba hacia adelante, él inhalaba y contraía su músculo pubococcigio y su ano. Manejaba la inhalación hacia el frente y la exhalación cuando la pesa ki iba hacia atrás. Al finalizar la sesión, realizaba la gran aspiración y listo. Masajeé mis testículos, los estiré, igual mi pene, realicé las pesas ki y noté una subida de energía inmediata. A mí también me estaban dando resultados el entrenamiento de pesas ki. Notaba más vigorosidad sexual, más firmeza y capacidad de retención en el acto sexual. Me era mucho más fácil dominar mi chi-chin, energía sexual. Notaba yo que en muchas técnicas nadie hacía énfasis en el chakra sexual y era el más indispensable para trabajar. Literalmente teníamos la gran bomba creadora de energía y no sabíamos utilizarla. A excepción de los yogis y taoístas, nadie hacía énfasis en el control del semen para evitar el derrame seminal. Y eso era un error de métodos. Sin energía sexual acumulada, no había muchas posibilidades de evolución. Pero no solo era tener guardada tu energía sexual, uno tenía que trabajar sobre ella diariamente, haciéndola circular por la órbita microcósmica. Don Matías me decía en la conciencia acrecentada que el punto de encaje de antes de nacer, su posición exacta era justo en el tantián del ombligo, pero que por el sistema impuesto, el punto de encaje se iba fijando en la parte superior del huevo luminoso, a la altura de los omóplatos, y en la masa humana ya no se movía, se quedaba fijo en esa posición, que obviamente los metaprogramas ego aprovechaban para succionarnos sin compasión. La tarea era llevar el punto de encaje de nuevo al tantián, medio para experimentar las percepciones acrecentadas desde ese centro, pero a su vez
El punto de encaje podía alinear otras percepciones desde los otros dos tantián superiores al ombligo. Cuando terminé las pesas ki, noté que mi energía se había incrementado como si me hubiese comido un peyote. Me sentía eléctrico-magnético. Realicé un poco de pesas en el patio de mi casa y mi cuerpo no sentía frío, a pesar de que era temporada invernal. Noté que mi zona sexual estaba más concientizada por mi yo en estos tiempos. Antaño era simplemente una parte más de mi cuerpo que ni siquiera tomaba mucho en cuenta, salvo para las funciones sexual mecánicas. Don Matías me decía que esa era nuestra desgracia como humanos, poseer nuestra energía sexual y dilapidarla a lo estúpido por desconocer su gran valor esotérico y sus alcances en el ensoñar. Don Matías tenía una especial admiración por el trabajo taoísta. Decía que Mantak Chia había arrancado los secretos a los chinos para difundirlos al mundo. Yo le decía a don Matías que eso se me hacía ilógico. ¿Acaso los maestros chinos no sabían que Mantak Chia haría eso? Claro que lo sabían, me respondió don Matías. Pero muchos otros maestros taoístas no imaginaron que sus secretos saldrían al mundo de tal manera. Fue como un parteaguas a la subconsciencia colectiva. Por primera vez, los secretos del Tao del amor puestos al alcance del mundo. Lo que pasa que solo los adeptos del quinto neurocircuito pueden sacarle algún provecho, más allá de simplemente retener la energía sexual. La pérdida de energía sexual agota el cuerpo. En el camino hay que ser avaros cuando empezamos a acumular la energía sexual, ya que es la base de todo el trabajo siguiente. Eso me recuerda a un poema que leía el día de ayer del libro El camino de Chuan Tze de Thomas Merton. La perla perdida. El emperador amarillo fue paseando al norte de Agua Roja, a la montaña de Kwanlun. Miró a su alrededor desde el borde del mundo. Camino a casa, perdió su perla del color de la noche. Mandó a la ciencia a buscar su perla y no consiguió nada. Mandó al análisis a buscar su perla, no consiguió nada. Mandó a la lógica a buscar su perla y no consiguió nada. Entonces preguntó a la nada, y la nada la tenía. El emperador amarillo dijo, es en verdad extraño, la nada que no fue mandada, que no trabajó para encontrarla, tenía la perla del color de la noche. Chuan Tze. Cuando leí este poema, me di cuenta de inmediato que Chuan Tze se refería a la perla de los inmortales, al ki que se guarda en el tantián inferior, producto de acumulación de todos los esfuerzos conscientes del practicante de energía fina. El color de la noche se refería a la energía del espacio, a la energía estelar que miramos cuando el cielo nocturno de noche estrellada en las montañas. Chaya, la llaman los cabalistas. Esa nada, Ain, que nombra el emperador amarillo, es el material con el que se crea el mismo gong. La nada no es algo que simbolice un abstracto espacio vacío carente de cualquier atributo. La nada es la sustancia pura que crea todo y se condensa en el tantián inferior, creando la píldora de los inmortales. La nada es la materia prima con la que trabajan los alquimistas. El agua roja es la parte etérica fluídica de la sangre, el éter de la sangre. La montaña es el canal ascendente o gobernante. Caminar a casa significa volver a la autoconciencia. También simboliza el fuego rojo del poder del león rojo en la clave 8 de nuestro tarot.
Recordar que no se posee la píldora de los inmortales que está hecha de color del espacio, de la gran madre cósmica, es empezar el camino hacia la inmortalidad, un camino largo y sin expectativas de lograr algo en él mismo, a menos que se posean las claves adecuadas. Los aforismos taoístas tienen una profundidad que nos llevaría todo un libro a disertar este pequeño poema. Pero no disertación filosófica, sino discernir en metodología simple la práctica taoísta que expresa el poema de Chuang Tse, dado que contiene una profundidad que requiere muchísimos comentarios prácticos de la alquimia taoísta. Solo refiero algo que se nota a simple vista cuando uno practica la generación de gong, materia alta de energía. Uno mismo comienza a leer entre líneas taoístas y te das cuenta que eran grandes brujos finos, y algunos de ellos aún lo son. La literatura taoísta depende mucho de la capacidad de penetración y ver. Son aforismos que pertenecen a los neurocircuitos superiores. Me atrevo a decir que los taoístas conocían a la perfección el octavo neurocircuito. La perla del color de la noche simboliza el huevo luminoso que está irradiando de energía púrpura, un nivel muy alto de ki. La perla de los inmortales se tiñe de púrpura oscuro y matiza el huevo luminoso y sus bandas de energía suprafina, dándole al huevo luminoso la suficiente energía para explorar otros niveles de universos más allá del universo de Yetzirah. La brujería fina taoísta puede ser mezclada suavemente con la nahualística neotolteca, de una manera armónica, ya que su flujo de energía acrecenta la estructura de nuestro metamodelo y le imbuye el ki universal para acomodarlo en un metamodelo nuevo. El problema del biosimio común es que carece de la energía sexual suficiente para entender tópicos esotéricos de la calidad de los brujos finos taoístas, y en lugar de comprenderlos en términos de energía, los traduce a su circuito 3 y se pone a filosofar acerca de una inexistente filosofía que contienen las poesías taoístas. Luego se pone a escribir tratados filosóficos y finalmente a hacer edificios abstractos de algo que en un principio era una fórmula en forma de poesía acerca de un método secreto taoísta para lograr la perla de la inmortalidad. Podemos decir que estas tergiversaciones son un mal general de los biosimios mecánicos. Similar le pasa a Jesús, Buda y otros instructores del espíritu, cuyas doctrinas esotéricas fueron distorsionadas por la mente primitiva de los biosimios de su propio tiempo. Es algo ya muy común entre el mundo de los bioordenadores. De hecho, hoy en día, muchos de los libros que salen al público ya son diseñados en base a programas de ordenadores, manejados por bioordenadores, propios para otros bioordenadores andantes. La palabra viva y fresca, espontánea de la enseñanza, sigue, pero el impacto en la masa es reducido debido a tanto libro paparruchas creado por bioordenadores que pulula en el mercado. Siguiendo con el relato, el cual comencé en este capítulo, te contaba que después de hacer las pesas ki, sentí tal energía que me fui a caminar al parque y realicé un rato algo de Xuan Xuan, realizando la respiración testicular, y a las pocas respiraciones noté que mi Tianmu, tercer ojo, se abrió y comencé a ver los campos de energía de los árboles a mi alrededor. Estudié un rato la composición de la energía etérica que emanaban los árboles, y como si hubiese recibido un rayo de supraconciencia, entré a Satori, y comprendí en un super darme cuenta que la bomba sexual era muy básica y clave, y no se tomaba mucho en cuenta. El trabajo se detallaba en los 3 centros básicos, cuando en un joven común, el trabajo debería empezar sobre la bomba sexual,
directamente sin descuidar los 3 Tantian básicos. Los jóvenes deberían empezar su camino aprendiendo a dominar su propio Tao sexual. De lo contrario, nunca estarían estimulados a aprender algo tan interesante y de pocos humanos como el trabajo sobre uno mismo para la autoevolución. Partiendo del primate máquina llamado Homo roboticus hacia un tipo superior de humano evolucionado, el biosimio convirtiéndose en un lucidum, y el lucidum tal vez teniendo oportunidad de llegar a un nivel similar al de un Super Saiyajin nivel 5. Claro, esas posibilidades existían, pero no dentro de todo ser humano, ya que según veía yo en mi observación de tonales diariamente, la mayoría no estaba interesado en algo así, y unos tonales simplemente morirían como biosimios robóticos totales. Pero de que el trabajo estaba, era palpable. Así que en estos tiempos me dejé de preocupar porque algún biosimio quisiera salir de su 15 y me enfoqué más en mi propio trabajo interior. Era obvio que estaba yo recibiendo impactos de energía fina a mi propio huevo luminoso. Eran las impresiones de la fábrica de energías de la Subhasini que algunas veces me dejaba solas unos días. La Subhasini era practicante una conmigo, y nuestro trabajo era directamente trabajar la alquimia sexual taoísta. Al entrar al estado de superconciencia, observé mi acumulación de energía sexual. Era la que me permitía entrar a observar los patrones de energía etérica. Caminé un rato contemplando los campos de energía y cuidadosamente el efecto no disminuía. Notaba los campos energéticos de las personas en la calle. Si me enfocaba plenamente en una persona, de inmediato podía verla en su envase físico y a la vez su campo energético. Pero observaba desde dentro de mí que las personas no eran conscientes de su campo energético, que tenían alrededor de su envase físico. Así que no presté mucha atención a esa parte de observar tonales, porque francamente, como le decía don Matías, era algo deprimente observar tanto potencial interno y que no se dieran cuenta que en ellos mismos, los propios biosimios, y observar cómo malgastaban su energía, era tenebroso. Yo también era un biosimio en experimentación, pero cada vez me alejaba más del estado de biosimiez mecánica. Podía observar que nuestros estados de dopaje emocional bajo se debían más que nada a la mente ego instalada en los biosimios, pero que a la mente ego no le gustaban las técnicas de energía fina, el esfuerzo consciente ni la meditación o cualquier método que generara energía fina. Cuando uno se aleja del dominio de la mente ego, entras al dominio del Homo spiritualis, que es la mutación siguiente del Homo naturalis. Al siguiente nivel. El primer nivel es el Homo roboticus, el segundo, el Homo sapiens, el tercero, el Homo naturalis, el cuarto, el Homo spiritualis, el quinto, el Homo lucidum. Obviamente, hay biosimios por debajo de la escala del Homo roboticus, y desquiciados de su mente ego, cometen atrocidades en este planeta. Tales biosimios son delincuentes internacionales y deberían ser aislados y tratados por el bien de la humanidad de sí mismos. El problema, que no se dejan y solo piensan en su propia destrucción interior. Cuando la mente ego posea un biosimio completamente, muchos metaprogramas ego se apoderan de la fábrica de energías, y es cuando puede darse una cristalización negativa. Para que me entiendas, es como la guerra de las galaxias y el lado oscuro de la fuerza existe. Por ello, mi consejo, por experiencia, es que cuando practicas el Tao sexual con la Subhasini, creces más en tu propio ser esencia, que andando entre varias faldas. Claro, cuando juntas tu energía fina, tú sabrás qué hacer con ella, pero es menester que sepas que hay metaprogramas egosexuales,
muy inteligentes que pueden robar tu energía fina y agotarte en poco tiempo. Por ello, feliz el que encuentra a la amada Subhasini reflejo de la Madre Cósmica, y con ella crece. El trabajo con el Tao sexual es de lo más interesante. A través del mismo puedo observar muchos metamodelos esotéricos, incompletos por no complementarse en el sagrado femenino. He ido observando por estos días que la Subhasini asignada por la Madre Cósmica está tiempo completo trabajando consigo misma y aprendiendo como esponja todo lo referente al cultivo de la energía fina. Obviamente su fábrica de energías, al ser examinada, resultó con unas averías energéticas, y el proceso de restauración de sí misma le llevará un tiempo. Porque es necesario comprender que tanto hombres como mujeres despiertos y dormidos están en la posesión de ser alimento de los metaprogramas ego, si se descuidan en el trabajo energético. Todo esto pasaba por mi centro mental acrecentado mientras llegaba a casa y me puse a escribir de inmediato en mi laptop las observaciones pertinentes a la propia experimentación de mí mismo. Obviamente que no estaba en conciencia normal o de vigilia, que no es más que una extensión de la conciencia de sueño. Sentía interiormente que estaba en la conciencia de mí mismo, el tercer estado de conciencia. Me di cuenta que si hablaba vocalmente y decía que estaba viendo los campos de energía, disminuiría mi percepción sobre los mismos. Porque la mente del circuito 2 interviene, siempre vemos el mundo que nos rodea desde los neurocircuitos superiores. Nuestro saboteador perceptual está dentro de nosotros mismos y funciona como un agente Smith infiltrado a nivel subconsciente desde los neurocircuitos inferiores. Pero es tan fácil zafarte de la mente ego que uno no se la cree. Al principio, como lo fue en mi caso, tuve que comer mucho plantas de poder para restaurar mi huevo luminoso. Mucho esfuerzo por las montañas, pases brujos neotoltecas taoístas, porque notaba que los pases de tensegridad no me funcionaban del todo, ya que el Carlangas Castaneda nunca dijo nada del chikun como base, ni de cómo guiar la energía generada. No obstante, fue un buen intento para sacar la nahualística de toda esa mafia incorpórea con la que se rodeaba y codeaba por siglos. Yo prefería practicar San Suan, entre pocos en las montañas y en soledad, ya que era muy básico para poder manejar el ki y aumentarlo. De hecho, aunque para muchos San Suan es demasiado simple a la vista de cualquier practicante de artes marciales chinas, lo inmóvil del no hacer es lo que lo hace poderoso. Los estilos suaves se confunden a veces con que te vuelves un guerrero blandito. Pero es al revés. Entre más internamente trabajas con el flujo del ki, más aumenta tu poder interior, tu gong. La práctica de la alquimia sexual con la Subhasini estaba desarrollando en mí lo que llamáis capacidades suprasensoriales, shiris o poderes gong. Pero de esto hablaremos en el siguiente capítulo. Suficiente por ahora. Hasta aquí con esta parte del libro. Muchísimas gracias por escuchar. Que pases excelente noche, tarde o día, donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima.